So Darío is asking for to record the Zoom, so we are going to record it. Claro, dile, sus deseos son órdenes, por lo tanto vamos a grabar toda la formación de hoy, porque hoy es una formación, como siempre yo digo, para papel, boli, ¿vale? Y ir apuntando y aprendiendo muchísimo. Today we've got a very special training, and as always I say, you need a pen and a notebook, because you are going to take a lot of notes. Muchas veces la experiencia habla, pero sobre todo el conocimiento y de una persona con un grandísimo nivel a nivel corporativo y a nivel de red, de hacer equipo. So a lot of time we are talking about experience, but today we are talking about experience plus the knowledge. So it's even better. Tenemos a Terri Recknor, es una absoluta profesional del sistema, es una enamorada de lo que es el sistema de network marketing. So tonight we've got with us Terri Recknor. She is a professional and she loves the network marketing so much. Y sobre todo, y muy importante, es una increíble persona. And above all that, she is an absolutely amazing person. Gracias por estar aquí, gracias por aportarnos, gracias por sumar, gracias por no sumar, por multiplicar. Thank you for being here, Terri. Thank you for giving us a lot and not adding something, you are multiplying it. Y que tenemos muchas ganas de estar contigo en un evento, abrazarte y recorrer toda Europa contigo. And we cannot wait to have an event with you and travel around Europe all together. Así que con todos vosotros, Terri Recknor. So without no more delay, here you have Terri Recknor. Thanks so much, Miriam, and good afternoon, good evening, wherever you are. Muchísimas gracias, Miriam, y buenas tardes, buenas noches, lo que sea en el momento y la hora que estéis. As Miriam said, make sure you have a pen and pad to take some notes. Como dijo Miriam, tener cerca un boli y una libreta, porque vais a tomar notas. And if any time during these trainings you want to ask a question, just raise your hand. Si en algún momento del entrenamiento, de la clase, tenéis alguna pregunta, no dudéis en levantar la mano y preguntarla. Now, a couple weeks ago, we did a training on the DMO, your daily method of operation. Hace un par de semanas hablábamos sobre el método diario de objetivos. And last week, we were going to do a follow-up to that, but Dario did an amazing job at his presentation. So I wanted just to touch on it briefly today. La semana pasada íbamos a hablar un poco de ello, pero Darío hizo una excelente formación y hoy quería hablar un poquito y recordar lo que dijimos. Now, 2 weeks ago, you were all given a homework assignment. Hace 2 semanas, todos tuvisteis unos deberes para hacer. And I'm not letting you off the hook. Y no me he olvidado. No os voy a dejar saliros sin hacer los deberes. So I asked you to work on a DMO so that you had something that we could talk about. Os dije que crearais vuestro método de operación diario y que lo explicarais, que así pudiéramos hablar de ello. I asked you to set your SMART goals. Os hablé de crear los objetivos inteligentes. And to review what a SMART goal is, it's defined as specific, Y recordad que los objetivos inteligentes son específicos, measurable, que se pueden medir, achievable, que pueden ser conseguidos, relevant, relevantes and time bound for your goal. y teniendo en cuenta el tiempo en el que vas a conseguir ese objetivo. I asked you to put a strategy together. Os pedí también que crearais una estrategia. And then to choose your approach. Did you want to work this by yourself or maybe on a buddy system with another part of your team? Y escoger también la manera que queríais aplicar este método, de hacerlo solos, hacerlo con un compañero, hacerlo con vuestro equipo entero. Now, with the raise of your hand, did anybody work on your own DMO? I mean, do you have a daily method of operation laid out for yourself? Así que
os pregunto, ¿alguno de vosotros ha preparado su método de operación diario? Si lo habéis hecho, levantad la mano, por favor. Because if you don't have a roadmap, you have nothing to follow. Porque si no tenéis un mapa que seguiros, al que seguir, no tenéis un camino para poder continuar. So does anybody on here raise your hand, give me a heart, give me a wave? Did you do a DMO? ¿Alguno de vosotros o vosotras lo hizo? Dame un corazón, un levantar la mano, lo que sea. Pero decidme si lo habéis hecho, por favor. I'm not seeing a lot of hearts. I'm not seeing a lot of hands. No estoy viendo muchas manos ni muchos corazones. Okay, so before we go into the next portion of this, I can't emphasize enough that if you don't have daily, weekly, and monthly goals, you will not succeed. Antes de seguir, no puedo deciros más encarecidamente que necesitáis este método de operación diario. Si no tenéis objetivos diarios, semanales y mensuales, no vais a triunfar. Let me simplify it. Have you ever seen like a dartboard where there's a bullseye and right in the middle is what you want to hit with the bullseye? Dejadme que lo simplifique. ¿Alguna vez habéis visto una diana? Y en el medio es donde justo tienes que acertar para conseguir el premio, conseguir la máxima puntuación. Now think about the bullseye. You can see it, right? You can see your target. Pensar en la diana, podéis verlo todo, podéis ver el objetivo. Now I want you to imagine that that target's on the wall that you can see. Quiero que imagináis que ese objetivo está en la pared, en la que podéis ver. And the bullseye in the middle is your goal. Y el centro de la diana es vuestro objetivo. Now turn the lights off. Ahora apagad las luces. You can't see the target and you can't see the bullseye. No vais a Y ver ahora la que diana, esperad, pues enfocaos en ni, nuevos objetivos. no vais a ver la diana, ni el centro de la diana, ni vuestro objetivo. So a bullseye with the lights off, you can't see it. It's the same thing as not having a DMO. Así que es lo mismo, tener una diana con las luces apagadas es lo mismo que no tener un método de operación diario. If you get up on a Monday and don't know what your target is for that week, how are you going to hit it? Si os levantáis un lunes y no sabéis cuál es el objetivo para esa semana, ¿cómo vais a conseguirlo? No vais a poder. How are you going to hold yourself accountable if you don't have anything to hold accountable for? ¿Cómo vas a sostenerte si no tienes nada a lo que cogerte, a lo que confiar? And if you can't do it on your own, I strongly suggest you get a buddy to work with. Patricia, you're muted. Sorry. Si no tenéis a nadie, de verdad os digo encarecidamente, os pido encarecidamente que consigáis a alguien que os ayude. So that's all I'm going to talk about with the DMO because I don't know how to strongly suggest it enough to you that you have to have a roadmap. Así que esto es lo que os voy a decir sobre todo del método de operación diario. No puedo repetiroslo más. Es muy importante. So I'm going to assume that all of you have a plan of action for yourself. Así que vamos a asumir, vamos a hacer ver que todos vosotros y vosotras tenéis un método de operación diario, tenéis un plan. But the next thing is, how do you achieve those goals or that target? Y el próximo paso es cómo conseguimos esos objetivos, cómo hacemos que ese objetivo se cumpla. So a lot of you are very good with social media and some of you are not. Así que muchos de vosotros sois buenísimos y buenísimas con las redes sociales. Otros no lo sois tanto. So the last couple weeks, I've been working pretty closely with a couple of the international team members, and we've been focusing on building their brand. Así que estas últimas semanas hemos estado trabajando con el equipo internacional y hemos estado intentando construir nuestro plan. And today we're going to discuss building your personal brand. Hemos estado hablando sobre construir nuestra propia marca y hoy os voy a explicar un poco sobre ello. Because for those of you that have a DMO to follow, how are you going to make those numbers achievable unless you have a way to market yourself? Porque para todos los que tenéis el método de operación diario, os voy a decir cómo hacer
posible los números que habéis pensado, que os habéis propuesto. And personal branding is really how are you going to introduce yourself and keep yourself relevant in social media. Y realmente haceros vosotros como una marca es haceros presente en la gente con la que habéis confiado y en la gente que queréis que confíe en vosotros. And personal branding is essential in network marketing. Y hacer una marca de vuestra persona es esencial en el multinivel. The first thing it does is it builds trust and credibility. La primera cosa que hace es que hace que la gente confíe en ti, te hace confiable. Building your personal brand is what's really going to be relatable to you and your audience. Es lo que va a hacer que tu público se sienta identificado contigo. And let's talk about the audience. You want to make sure that you're attracting the right audience. Y vamos a hablar un poco del público. Tú quieres estar seguro que atraes al público adecuado. And this is how are you going to attract not only customers, but new team members. Y así es como vais a atraer a nuevos clientes y a nueva gente a vuestro equipo. And you have to build a loyal community. Tenéis que crear una comunidad muy leal. And building a loyal community is all about consistency. Y construir esa comunidad leal se trata de ser consistente, de continuar trabajando. If you think of that bullseye that we had on the wall, Si pensáis en el ejemplo que os he dicho antes de la diana, and if you look at the middle as what you want to hit, si miráis en el medio, que es justo donde queréis lanzar, you want to make sure that the message that you're delivering is consistent to hit that middle. tenéis que ser conscientes de que el mensaje que enviéis tiene que ir directo a ese centro. Because if you're not aimed at that, then you're going to hit all over the bullseye that's up there. Porque si no lanzáis para ir al medio, para ir al centro, puede que lancéis y se vaya a la otra punta o que se vaya a una parte donde no queréis ir. And it's also going to differentiate you from the crowded space that you're in. También os va a diferenciar de todas las personas que tenéis a vuestro alrededor. Now think about that for a minute. You want to have your own brand so that you can hit your targets, so that you can sell products and recruit more people. Pensad en ello un momento. Vosotros queréis tener vuestra propia marca para atraer a la gente, para tener más clientes y tener vuestro equipo. So first you have to think about what's your ideal prospect look like? Primero tenéis que pensar cómo es vuestro prospecto, cómo es vuestro prospecto ideal. And you have to design what you're going to say to those people to attract them. Y luego tienes que diseñar el discurso o lo que le vas a decir a esa persona para atraerla. And just like your DMO, you have to have a long-term success plan put in place. Y justo igual que vuestro método de operación diario, tenéis que tener pensado todos los puntos hasta en un futuro próximo, en un futuro lejano, perdón. It's using that consistency every day, every week, every month to make sure that you're delivering the same message. Es ser consistente cada día, cada semana, cada mes y ser capaces de distribuir y de enviar el mismo mensaje. So the next thing we want to talk about is identifying your unique value proposition. Otra cosa de que os voy a decir es identificar vuestro punto fuerte individual. Cada uno es diferente, cada uno tiene su punto fuerte, pues identificarlo. What makes you different in the marketplace? ¿Qué te hace diferente dentro del mercado? So I broke it down into 5 different categories. Lo he dividido en 5 categorías. So I want you all to think about which one you fit into. Y quiero que penséis en cuál de estas 5 vosotros estaríais dentro. First one is stay-at-home moms. La primera son las amas de casa o las madres que trabajan en casa. And maybe this is your value proposition. Y quizá esta es vuestra proposición que tiene valor, valuosa. As a mom who juggles everything at home, Como una madre que puede con todo lo que le ofrece o lo que tiene que hacer en casa. I know what families need to stay healthy and manage money.
Y como soy una madre que trabaja y que tiene todas las habilidades para poder con todo, sé lo que es ir de una cosa a otra o trabajar con varias cosas a la vez. Let me share simple tips that fit into your busy life. Dejadme deciros algunos trucos que que podáis usar en vuestra vida tan ocupada. Now, if you're a single mother, Si eres una madre soltera, this could be your value proposition. esto puede ser vuestra proposición con valor. As a single mom who's been through it all, Como madre soltera que ha vivido de todo, I've got real life tips to help single parents find financial freedom and keep everything balanced. tengo consejos muy buenos para aconsejar a la gente y que tengan unas finanzas más estables. Now, what about for retired individuals? ¿Y qué tal si estamos retirados? Here's one for you. Aquí va uno para vosotros. I've learned a lot over the years, He aprendido muchísimo todos estos años and now I'm here to show you how to enjoy a secure and joyful life in retirement. y aquí estoy para enseñarte unos trucos para vivir agradablemente una vez estás retirado. Sharing insights from my own journey. Tengo muchos trucos y muchas reflexiones de mi propio viaje en la vida. Here's a popular one, seeking additional income. Y aquí os digo uno popular, buscar dinero adicional. I'm here to guide you towards making extra money in ways that actually work. Estoy aquí para guiarte y hacerte capaz de ganar un sueldo extra. Sharing practical steps to grow your finances and find stability. Tengo unos pasos prácticos para enseñarte para hacerte más estable financieramente. Now, if you're all about being healthier, this could be your value proposition. Otro punto, si estáis a favor o sois muy fanáticos de la salud y queréis que todo el mundo sea saludable, I'm passionate about helping you live a healthier life. podéis decir, tengo pasión para ayudarte a vivir una vida más sana. Offering tips and support to make wellness easy and accessible for everybody. Tengo consejos para que tu vida sea más sana fácilmente. So when you look at your unique value proposition, it's really your mantra, what you're going to build your brand around. Así que cuando buscáis vuestro punto fuerte, vuestra manera de ser únicos, es vuestro mantra. Una vez lo tengáis, es lo que tenéis que repetir. It's what's going to make you unique in the marketplace. Es lo que os va a hacer únicos en el mercado. And it could be a mixture of a couple of those. Y puede ser una mezcla de todos los que os he dicho ahora. But you really have to figure out what you want your brand to be focused on. Pero tenéis que descubrir vosotros y vosotras mismas cómo queréis que sea vuestra marca personal. Now what you have to do is you have to be consistent in that message. Así que lo que tenéis que hacer es ser consistentes con ese mensaje. The first thing you have to do is have true messaging. La primera cosa es tener un mensaje verdadero. And what that means is you've got to keep all of your posts, everything true to who you are. Y queréis tener todos los mensajes que hagáis que sean como vosotros sois, que sean reales, que no sean falsos. Let's just say you're scrolling around social media and you find somebody that's in network marketing that you just love a post that they did. Poneros en situación que estáis mirando Instagram, estáis mirando una red social, estáis viendo diferentes cosas y veis a alguien que os llama la atención, que ha puesto algo sobre el network marketing que os gusta. Don't ever copy somebody's message. No copiéis ese mensaje. If you like what they're saying, you can utilize the same thought process, but make sure it's your own language. No uséis las mismas ideas o las mismas frases que otra persona. Si os gusta el mensaje, si os gusta lo que está transmitiendo, coged esta idea y transmitirla con vuestras propias palabras. Because if you start doing social media posts and it doesn't sound like you, it's going to turn people off. Porque si empezáis a hacer post en las redes sociales y no son como sois vosotros realmente, vais a empezar a asustar a la gente o la gente ya no confiará en vosotros.
And another thing is to be consistent across whatever social media channels that you're using. Luego también tenéis que ser constantes en los métodos sociales o en las redes sociales que usáis. So if you're on Facebook and Instagram, make sure that they look the same. Don't use different colors. Don't do things differently. Make sure you're consistent. Repito, por ejemplo, si estáis usando el Facebook y el Instagram, haced que sean muy parecidos, que no sean totalmente diferentes. Usar los mismos colores, más o menos los mismos mensajes, que sean más o menos igual. And you want to show personal stories about yourself. Y también quieres compartir historias personales sobre ti. You don't want everything to be rosy and perfect in what you're portraying to your audience. No quieres que todo lo que pones sea perfecto, que sea como de color de flores. Es algo genial siempre. You have to be relatable. La gente tiene que poder relacionarse contigo, tiene que poder sentirse identificado. And nobody's going to relate to you if you don't seem real. Y nadie va a sentirse identificado contigo si no pareces real. And you have to engage with people. If somebody puts a post underneath one of your posts, like they send you a message or they post something about your post. También tenéis que ser conscientes que si la gente os comenta o la gente reacciona a vuestro post, tenéis que contestar, tenéis que ser activos. You have to engage with them. Tenéis que contestarles. If they say something, thank them. If they ask a question, answer their question. Si os dicen un cumplido, si os dicen algo, agradeceroslo. Si os hacen una pregunta, contestarles. And if you're promoting one of the products, you have to be honest and clear in that promotion. Y si estáis promocionando un producto, tenéis que ser honestos sobre ese producto. And speaking of product promotions, you do not want to promote products every single day on every single post. Y hablando de promocionar productos, no queréis estar promocionando un producto nuevo cada día o en cada post que hagáis. And you want to listen and adapt to people's feedback. If you put a post up there and somebody comments on it, make sure you listen to what they're commenting about. Tenéis que adaptaros y ser conscientes de lo que os dicen las personas que os comentan. Si alguien os pregunta sobre algo, tenedlo muy en cuenta. No lo olvidéis. Now let's go back to those 5 examples that I gave you before, and let's talk about how we can develop a brand around those 5. Vale, volvamos a los 5 ejemplos que os he dicho antes y vamos a ver cómo estos 5 tipos de personas pueden crear una marca personal. If you're targeting stay-at-home moms, Si vuestro objetivo son amas de casa o amos de casa. make sure that you're warm and practical. Aseguraros que sois prácticos y muy, muy cercanos. Share family life tips and relatable parenting experiences in a conversational tone. Tenéis que estar preparados para temas de familias, para temas familiares y caseros, de manera suave. You want to put yourself in the place of your audience, right? So you want to be relatable. And if you're a stay-at-home mom, you know all the struggles that you go through. If that's your audience, make sure you appeal to those people. Pensar en ello, si realmente vosotros o vosotras sois amas de casa, tenéis que hacer que la gente se sienta identificado con vosotras, que conectéis a la hora de hablar. Now, if you're a single mother or a single father, Si sois madres solteras o padres solteros, you want to be empowering and optimistic. quieres ser optimista y quieres empoderar a la otra persona. You want to offer real-life advice on balancing parenting and your personal growth and your resilience. Quieres dar consejos sobre cómo equilibrar la vida familiar con vuestra vida privada o vuestra vida personal. Now, for all of those that are retired, Ahora, para todos esos que estáis retirados, que estáis jubilados, you want to be wise and engaging. quieres ser
sabio o sabia y quieres que la conversación fluya. You want to share stories and advice on enjoying retirement. Quieres ser interesante, cautivador y tienes que contarles historias sobre lo que has hecho en tu vida. You want to talk about travel, good health, and your hobbies. Podéis hablar de vuestros hobbies, de viajes, de vuestra buena salud. And just think about that. If you're talking about your travel, how do you pay for your travel, right? Your home-based business helps you in your retirement. Everything has to go back to what you're trying to achieve in these posts. Y por ejemplo, si yo estoy jubilado y hablo de mis viajes, puedo relacionar este tema con el dinero. ¿Cómo he conseguido el dinero para viajar? Pues ha sido con este trabajo. Now, for the group that is seeking additional income, Para el grupo que está buscando un sueldo adicional, you want to be informative and motivational. queréis motivar e informar a la persona con la que habláis. You want to provide practical tips Queréis darles trucos prácticos and inspiration for generating extra income through smart strategies and opportunities. y consejos para que sean capaces de crear una empresa o de ser inteligentes a la hora de decidir. And one thing I want to make sure everybody thinks about with that is you do not want to keep preaching to people how they can earn crazy amounts of money. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que tampoco tenéis que decirle a la gente que va a empezar a ganar una cantidad de dinero enorme. Because how many times have you seen a post where somebody says, contact me and learn how to make $10,000 a week? Porque no habéis visto nunca a alguien que haya puesto un post sobre que diga, contactad conmigo si queréis hacer 10.000 euros al mes. Not practical, it's not relatable, and no one's going to believe you. Nadie te va a creer, no es práctico y nadie se va a sentir identificado con ese mensaje. And I don't know who's talking, Miriam, in the background. Yes, I see. And we just talked about this the other day, and it's things that I've talked about multiple times before, is that one time I was in front of a group of mothers, and I said, would $1,000 a day, $1,000 a month change your life? Ya, muchas veces, yo creo que ya lo he mencionado antes o hace muchísimo tiempo, os expliqué en una reunión o delante de unas madres que les pregunté, $1.000 al mes os cambiaría la vida? And one of the women raised their hands and said, $100 a month would change my life. Y una de esas mujeres levantó la mano y me dijo, no hace falta que sean 1.000, $100 al mes ya cambiarían mi vida. And that put it really into perspective for me, and that's what I want to impress upon for you. Y esta conversación realmente puso las cosas en perspectiva para mí. Y es lo que yo quiero para vosotros. I've never been a fan of people posting all this money that their team members made. Nunca he sido fan de esas personas que publican el dinero que su equipo está haciendo. I'm a fan of showing what the business can do to enhance your life. Yo soy fan de demostrar a la gente lo que puede hacer este negocio para hacer crecer tu vida. I do like the rank advancements where it shows the opportunity that's now available when that person hits that rank. Y que me gusta cuando demuestráis vuestra subida de rango para demostrar y mostrar a la gente lo que consiguen si suben a un rango más alto. But I think the financial aspect is the one you have to be the most cognizant of how you're portraying it to your audience. Pero el tema económico tenéis que ser muy conscientes de cómo vais a proponerlo o cómo vais a mostrarlo a vuestros seguidores. And the last category is wanting to be healthier. Y la última categoría es querer ser más saludable. You want to be encouraging and educational. Quieres enseñarles y quieres animarlos. You want to offer guidance on a healthier living and actionable wellness tips. Quieres ser su guía para tener una vida mejor, para darles consejos de una vida más saludable y más buena. And you can do this by sharing your personal health journey. Y podéis hacer eso compartiendo vuestro propio viaje a la vida saludable.
And a lot of you are doing that with the products. I see a lot of before and after as far as weight loss. Y muchos de vosotros lo estáis haciendo con los productos. He visto mucha gente que ha colgado en las redes sociales su antes y después de los productos. But all of our other products have the same features and benefits. So if you can't sleep well at night, our Night Relax helps. Pero todos los demás productos, aparte de los que habéis usado vosotros o los que habéis visto, tienen sus propiedades y tienen sus beneficios. Si no puedes dormir bien, puedes utilizar el dormir bien, las pastillas para dormir. So being healthier just isn't about weight loss. It's about the other products that we have. So you need to be relatable when you discuss those products. Y recordad que ser saludable no es solo perder peso, es todo lo demás y nuestros productos pueden ayudarle a ser más saludable y a tener una vida mejor. Now, after you define what your brand is and what you want to get across to people, Así que una vez vosotros decidáis cuál va a ser vuestra marca personal, let's talk about how you know if your post or your pictures are going to work. vamos a hablar de cómo vais a saber si vuestros posts o vuestras fotos van a funcionar. I want you to be thoughtful when you put together your visuals. Quiero que lo penséis bien, que le deis un poco al coco antes de ponerlo, antes de publicarlo. And there's a test that you can do. Y hay una prueba que podéis hacer. It's the A, B, C, D, Q test. Es la prueba A, B, C, D, Q. A is the aesthetic. La A en inglés es como que sea bonito, que sea estético. Does it visually show something that fits the personality of your brand? Que realmente se adecue a vuestra personalidad. You want to make sure that it looks like the brand that you're trying to showcase for yourself. Tenéis que estar seguros que realmente se adecua a vuestra marca personal. B is the brand. La B es la marca. Is the photo or the post aligned with your dream prospect? Is it going to attract the person that you want to attract? Es que esa foto, esa publicación, realmente se alinee con el prospecto que queréis conseguir. And will that person align with your brand and engage with you? La persona que vea esa foto realmente va a estar sincronizada con lo que tú quieres demostrar. The C is consistency. La C es la consistencia. Is it consistent in terms of colors, quality? Does it fit your overall feed of your posts? ¿Es consistente con lo que quieres mandar o lo que has mandado antes? Con los colores, con los posts, con los mensajes. D is diversity. La D es para la diversidad. Is it something different than your last post? ¿Este post que vas a hacer ahora es diferente de lo que has hecho antes? You don't want to get stuck in a groove that you just talk about one aspect of your brand. No quieres quedarte en el punto en que todo lo que comentas es lo mismo. No quieres quedarte en un punto solo. And the Q is the quality. Y la Q es la calidad. Is the quality good enough to attract your prospects? ¿Es la calidad suficientemente buena para atraer a prospectos nuevos? If you just had that one post, would it be relatable to people thinking that it's your brand? Si miráis ese post que estáis pensando colgar, ¿va a hacer que la gente se sienta atraído a vosotros? Think about the brands that you follow or different products that you like. Pensar sobre las marcas que seguís o algunos productos que os gusten. Those brands all have the same colors. They all focus on the same messaging. Esas marcas que seguís tienen más o menos los mismos colores o tienen un sentido y una visión general y siguen un patrón. Now, with all this talk about building a brand, it's a lot. Like, what do you do now that you have all this information? Sé que todo esto es mucha información. ¿Y ahora qué hacemos con toda esta información? I'll tell you one of the best
webinars I ever went on was a social media expert teaching me how I could do 30 days of social media posts in 30 minutes. Os voy a explicar una experiencia sobre un webinar que me encantó. Fue uno de los mejores que he vivido en la vida. Y era uno sobre un experto en redes sociales que me explicó cómo hacer los posts de un mes en 30 segundos o en muy poco tiempo. So I'm going to teach you what I learned. Os voy a enseñar lo que me enseñaron. Because I could tell you before I took this class, Porque os puedo decir, antes de que yo hiciera esta clase, I was dreading every day trying to figure out what I was going to post. estaba temiendo cada día porque no sabía qué publicar. It's like you try to be creative and get your creative juices going every day at like 3 o'clock in the afternoon because you know you have to post this stuff for the next day. Un agobio, cada día tenía que estar pensando lo que iba a poner el día siguiente. Intenta ser creativo, pero claro, no puedes ser creativo siempre. So I'll tell you what I use and I'll tell you what the recommendation of the class that I attended. Así que os voy a decir lo que yo uso, lo que usaba y las recomendaciones que me hicieron en este webinar. And I know a lot of you on here are already using the canva.com site. Y ya sé que muchos de vosotros ya estáis usando el Canva, la aplicación de Canva o la página web de Canva. But if you're not using it, I highly recommend it. Y si no lo estáis usando, realmente os recomiendo que lo uséis. So they have a free version. Tienen una versión gratis. And there's a content calendar that's available on the free version. Y hay un calendario de contenido que está incluido en la versión gratuita. But I think in euros for the upgraded pro version, I think it's around 13 euros a month. Creo que en euros la versión de pago es sobre unos 13 euros al mes. It is the most amazing website for your business and building your brand. Es una página web impresionante y totalmente recomendable para construir vuestro proyecto. And it's the easiest way to really simplify your time management and to make sure that you're delivering a good message. Y es la forma más fácil de planificaros y de ayudaros a realizar todos los mensajes de un mes o de un tiempo limitado. So let's think about this. It would be great if you could post every day. Vamos a decirlo así. Sería fantástico si pudieras hacer mensajes cada día. But let's just say you're only going to post 3 times a week. Pero vamos a pensar que solo has hecho 3 posts en una semana. Make your life simple by deciding what you want to do. Every Monday, for example, you're going to start with a motivational Monday. Si, por ejemplo, tenéis la idea de hacer 3 posts a la semana, los lunes, si decidís hacerlo los lunes, empezar con algo motivacional, una frase para motivar a la gente, cada lunes. And you don't have to come up with the quotes. You can either Google quotes for whatever your topic is, or you can even ask Canva, and Canva will show you all these amazing quotes. No tenéis que inventaros vosotros las frases motivacionales. Podéis buscarlas en Google o en cualquier buscador, incluso en Canva. Canva también os puede ayudar a crearlas. But keeping with what we've just talked about is make sure that the quotes fit your branding. Pero relacionándolo a lo que os decía antes, estar seguros y seguras y comprobar que las frases y las citas que estáis compartiendo sean que tengan relación con vosotros. So let's just say it's Motivational Monday, Wellness Wednesday, and Product Thursday. Digamos que los lunes es motivacional, los miércoles es de salud y los viernes es otra cosa. Yeah, I just saw where somebody's put IA. It's AI, artificial intelligence. That's a whole nother training that we'll do because it's just amazing what's available to you. Sí, ahora he visto que en el chat alguien hablaba de la inteligencia artificial. Eso es otro mundo que vamos a usar en otro entrenamiento porque es que es totalmente otro universo. So talking about AI, Hablando sobre la inteligencia artificial, let's just say you want to put a post up,
But it's not just about doing the graphics. Vamos a decir que queréis hacer un post nuevo, una publicación nueva, pero esto no va solo de los gráficos. You also have to put something above the post, and you need emojis and hashtags. También quieres poner algo encima de ello, con emojis, con caritas, con hashtags. I use Chat GPT, and it does everything for me. Yo uso el chat GPT y lo hace todo por mí. But let me warn you about Chat or any other AI. Pero dejadme aconsejaros o dejarme avisaros sobre cualquier tipo de inteligencia artificial como chat GPT. Make sure it sounds like you. Aseguraros que suena como si fuerais vosotros. Because sometimes I'll write something to Chat and it spews out all this stuff that sounds like nothing that would come out of my mouth. Porque a veces yo le pido algo al chat GPT y me contesta o me da un montón de información, un montón de cosas, pero que no son nada yo, que no es algo que yo diría. I'll actually tell Chat to dumb it down. De hecho, lo que hago es pedirle al chat GPT que lo reduzca o que se adapte más a cómo soy yo. I have a very good relationship with my Chat. Tengo una relación muy buena con mi chat GPT. And I'll tell him that just doesn't sound like me. Dumb it down, make sure, and I make sure that they know who my audience is. I'm like, I'm writing this for training today. Make sure that people understand what I'm talking about. Realmente yo le digo al chat, esto no suena como yo. Hazlo un poco más simple, que la gente lo pueda entender, que sea más para enseñar, para gente que no tiene ni idea. And then Chat will spit out something. Entonces, ChatGPT lo cambia y me lo dice diferente. I don't like it. I say, nope, try again. Si no me gusta, le digo, no, vuelve a intentarlo. Remember, Chat works for you. You don't work for Chat. Recordad que el ChatGPT trabaja para vosotros. Vosotros no trabajáis para él. And there's even AI on the Canva app. Y ahora hay incluso inteligencia artificial en la aplicación de Canva. What I'm trying to impress upon you guys is don't make this harder than it is. Lo que intento que quede claro y que entendáis es que no tenéis que hacerlo difícil, no tenéis que hacerlo más difícil de lo que es. The minute you just surrender to all the bullshit and just take a deep breath, it'll be so much easier for all of you. El momento en que os rindáis a toda esa mierda que nos rodea y lo aceptéis y digáis, esto no tiene que ser así, será más fácil para vosotros. When I took that class on how to do all 30 days worth of posts in one afternoon, it was like a light bulb moment went off in my head. Cuando hice el curso, el webinar, y me enseñaron a hacer todas las publicaciones de un mes entero en solo una tarde, realmente me hizo explotar la cabeza. Me alucinó. Because that's really what most people agonize about, right? You might have a really good idea, but you don't know how to express it. Porque realmente veo que es con lo que mucha gente sufre y con lo que mucha gente se está horas pensando. So if you're not really sure about any of this, then I strongly recommend that you scour the social media platforms that you're on. Y que si no sois conscientes o no estáis muy relacionados con este mundo, os insisto que hagáis una búsqueda en vuestras redes sociales. And that's a whole nother training, is generational marketing. Y esto estamos hablando también de otro entrenamiento, es el marketing generacional. And what generational marketing means is what platform do you go to find your audience? Y lo que hablamos del marketing generacional también tiene relación con la plataforma que utilizamos. And then how do you target them? ¿Qué plataforma queréis usar y cómo vais a usarla? So let's just say that Lydia spends most of her time on Facebook. Así que vamos a decir que, por ejemplo, Lidia está mucho tiempo o utiliza la gran cantidad de su tiempo en Facebook. So what draws your attention? So who are you following or what are you looking at? ¿Qué es lo que yo miro? ¿Qué es lo que me llama la atención?
if that's who your audience is, then use that as a baseline to build your brand. Si eso es lo que quieres que tu audiencia busque, haz de eso tu marca. ¿Eso te ha llamado a ti la atención? ¿Quieres que les llame la atención? Úsalo. I'll give you an example. So today I saw a post on somebody that used to be in another business that we're in. Os voy a dar un ejemplo. Hoy he visto una publicación de alguien con la que solía trabajar en otro negocio. And I really liked the message and how they were conveying the message. Y realmente me gustó mucho el mensaje y lo que decía y lo que quería decir con esa frase. So I have a group chat with Melissa and Marlise. Así que tengo un chat con Melissa y Marlise. I said, I really like the message. Use this, but use your own brand voice. Les dije, me encanta este mensaje. Podéis usarlo, pero ponerle vuestro toque, hacerlo vuestro. Patricia, I can't hear you. No se te puede escuchar. El micro debe estar lejos. ¿Vuelve ahora? Vale, ¿ahora? Ahora. Sí, ahora. Vale. Sí, yo les dije, usar este mensaje, pero darle vuestro toque, hacerlo vuestro. So that's really a good way to start figuring out who you are and who you want to be for your audience. Y es una buena manera de empezar a usar este mundillo, a introduciros en esta manera de hacer vuestra propia marca. And many of you on here are doing an amazing job on social media. Y muchos de vosotros que estáis aquí mismo en el Zoom, estáis haciendo un trabajo Volvemos otra vez, Patricia. sociales. No. Pues no sé. Ahora. A ver, es que estoy ahí igual, ¿eh? Vale, no, digo que muchos de vosotros habéis estado haciendo un trabajo fantástico en vuestras redes sociales, But some of you struggle. pero también hay algunos de vosotros que sufren con ello. So the branding relates to your daily method of operation. Así que vuelvo a decir que lo de la marca se tiene relación a vuestro método de operación diario. How are you going to hit your daily, your weekly, and your monthly numbers if you're not projecting your brand in the marketplace? ¿Cómo vais a conseguir, cómo vais a llegar a vuestros objetivos diarios, semanales y mensuales si no pensáis en cómo hacerlo, si no planeáis cómo hacerlo? You have to create engaging content that provides value and enhances your brand. Para llegar a vuestros objetivos, tenéis que crear material que sea atractivo, que atraiga a la gente a vuestro negocio, a vuestro equipo. Don't forget how important your why is. No olvidéis cómo de importante es vuestros mensajes. Because many of you that have kids or are a single mother or a stay-at-home mom, your why is to make your life better for your family, for your kids. No olvidéis vuestro por qué. ¿Por qué lo hacéis vosotros? Porque si le explicáis a otras personas vuestro por qué, quizá conectéis con ellos. Quizá vosotros sois una madre soltera y conectáis con otras madres solteras. O madres o amas de casa, lo que sea. And your audience has the same why. Y quizá vuestro público tiene el mismo porqué. Testimonials from customers are huge. Los testimonios de los clientes son impresionantes, son súper importantes. A lot of people don't want to be the first to try something. Muchas personas no quieren ser los primeros en probar algo. They want to see that other people have used your products and it's been successful for them. Quieren ver que otras personas han probado ese producto y han tenido éxito. Another idea is your normal day. Otra idea es un día diario, un día normal. And there's so many great ideas out there if you work from home. Y hay tantas ideas buenas, de hecho, si trabajáis desde casa. That you can have so much fun with. Y con esas ideas podéis pasároslo pipa. Just make sure that you're relatable. Pero recordad, tenéis que ser capaces de conectar con esas personas y que esas personas se sientan identificados con vosotros. And your personal development, what are you doing to build your brand, to build where you are? Y vuestro desarrollo personal, ¿qué estáis haciendo para hacer crecer vuestra marca? I think you should tell people that. Creo que tendríais que decirle eso a la gente.
And make sure you're always interacting. Y de verdad, aseguraros que siempre estáis interaccionando con la gente, interactuando. So everything that I'm going to teach you guys is about having a plan of action and then working that plan. Todo lo que os estoy enseñando, chicos, es para que tengáis un plan de acción y seáis capaces de aplicar ese plan de acción. So I'll give you a personal story. Así que os voy a dar una historia personal. I don't usually read books because my mind always wanders. Normalmente no suelo leer libros porque siempre desconecto. Mi mente desconecta muy rápido. The only thing I'm ever successful reading is business books. Lo único que tengo éxito en leer son libros de negocios. So somebody recommended this book to me. Así que una persona me recomendó ese libro. I actually had it on my shelf that I'd never even looked at it. Me lo recomendaron y me lo compré. Lo tengo en la estantería, pero ni lo he mirado. Because in a previous life, I was looking at a whole different way of doing marketing. Porque en otra vida estaba mirando de una manera totalmente diferente a hacer negocios. So I took the book and I put it in the kitchen. Así que cogí el libro y lo puse en la cocina. And Dennis said to me, when are you really going to read that book? Y Dennis me dijo, ¿vas a leer ese libro de verdad? He goes, I've been with you for 10 years. I've never seen you read a book. Porque he estado contigo, llevamos juntos 10 años y no te he visto nunca leer un libro. So Saturday, he went over to listen to his granddaughter play her instruments for the afternoon. Así que el sábado se fue a escuchar a su nieta tocar por la tarde. And I said, while you're gone, I'm going to read the book. Y le dije, mientras tú te vas, yo me voy a leer el libro. It was like a little under 400 pages. Era más o menos de unas 100 páginas, un poco más. So Dennis said, okay, for you to finish this while I'm gone, you have to read X amount an hour. Y Dennis me dijo, a ver, de verdad, si realmente quieres leértelo, tienes que leer tantas páginas en una hora. So he laid down the challenge. Así que me echó el desafío. So I read the book in like 3.5 hours. Así que me leí el libro en 3 horas y media. But the only thing that made it go a little bit long is Melissa hit me up on Facebook and I had to share some of the things that were in this book. Y lo que me hizo tardar tanto es porque Melissa me envió un mensaje por Facebook y tenía que compartirle todo lo que había aprendido en ese libro. And it was like, oh my God, I can't believe what he's saying in this book. Era como, no, Dios mío, no puedo creerme todo lo que está diciendo en este libro. Because I was teaching about building a brand, and part of this was about brand building. Porque estaba enseñando a crear una marca personal y una parte del libro hablaba de la marca personal. And it gave me some amazing ideas. Y me dio unas ideas increíbles. And I can't wait to like tell somebody. Y no podía esperar a decírselo o a explicárselo a alguien. So taking the time and reading that kind of stuff really helped me hone in on, I think, being better today. Así que tener ese tiempo o robar ese tiempo de la vida y aprovecharlo para aprender cosas realmente me hizo mejorar. Because part of these trainings are really about making your life easier. Porque muchos de estos entrenamientos son para hacer vuestra vida más fácil. And giving you little nuggets to help you. Y daros pequeñas piezas para ayudaros. Because remember, I always tell you that you got to get out of your own way to be successful. Porque recordad, siempre os digo que tenéis que salir de vuestra mente para tener éxito. And a couple weeks ago, we talked about your daily method of operation. Y hace 2 semanas hablábamos del método de operación diario. And the path you're going to follow so that you can achieve your goals. Y crear el camino que vais a seguir para conseguir vuestros objetivos. And how are you going to build those goals? How are you going to build that plan if you don't know how to do social media and project who you are to the marketplace? ¿Y cómo vais a conseguir esos objetivos si no sois capaces de construir vuestra persona en las redes sociales? Si no sois capaces de representaros realmente como sois. You have to have a serious talk with yourself. Tenéis que tener una charla seriosamente con vosotros mismos. Who are you and who do you want people to know that you are? ¿Quiénes sois y quiénes queréis que conozcan las personas a las que les estáis poniendo esos mensajes?
How are you going to reach your audience? ¿Cómo vais a alcanzar a vuestro público? First of all, who the hell is your audience? Primero, ¿quién demonios es vuestro público? Tenéis que decidirlo. You're not shooting in the dark. No estáis disparando en la oscuridad. So you have to focus who you want to attract. Así que tenéis que concentraros y pensar a quiénes queréis atraer. Because if you're looking for prospects, you want people that you can work with. Porque si estáis buscando prospectos, necesitáis gente con los que queráis trabajar. And that's the message that you have to get across. Y ese es el mensaje que tenéis que mostrar a la gente. Does anybody have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? I never know because some of you just like stare in your cameras. Like, am I getting through? Nunca sé si realmente me entendéis o conectáis con lo que digo porque me estáis mirando a la cámara y realmente no sé si me seguís o no me seguís. And you can ask questions. There's no such thing as a dumb or a stupid question. Y realmente podéis preguntar, podéis decirme cualquier cosa. No existen las preguntas tontas. And I'm always happier if you don't want to talk in front of people, if you want to do a private session with me. I'm always here to help you. Y recordad, también estoy contenta de hacer sesiones individuales. Estoy aquí para vosotros, para lo que sea. Dile que Gloria tiene una pregunta, que está levantando la mano. Gloria has got a question, Terri. Perfect. Hola, no es que no la entendamos, es que nos da tanta información que nos explota la cabeza. Gloria says that it's not that they don't understand your point, it's that you gave them so much information that the information blows their mind off. Oh, sorry. I'll try to give bite size. Lo siento, intentaré hacerlo en pequeñas dosis. No, dile que está muy bien. Lo que pasa que cuando ella hace las formaciones, luego nosotras, yo por lo menos, yo me quedo pensando cómo voy a hacer lo que ella ha explicado. Por eso muchas veces yo no tengo preguntas. No, Terry, the thing is, you don't have to give them less information. You're doing just fine. You're doing great. Okay, thank you. They need time to process everything you said. So when the training finishes, Gloria is thinking about what you said and how to do it, how to implement it. And she needs time to process everything. So she doesn't have any question right now, but maybe later she will have one. So that's why when we did the DMO, the following week we were going to do the follow-up, but then Dario did his amazing presentation. So building your brand isn't just a one-off here. Aquí es que ya, lo que os dije, ¿no? Cuando hablábamos del método de operación diario, os puse los deberes y los íbamos a corregir de alguna manera la semana siguiente. Pero Darío hizo su formación espectacular y no pudimos. Por eso hoy hemos continuado desde ese punto. Building your brand, it really is a journey. Construir vuestra marca es realmente un viaje. Sí. And I'm going to pick on Melissa and Marlise because they talk to me every day. Y voy a hablar sobre Melissa y Marlene porque hablan conmigo cada día. We've had this conversation initially about building your brand. Tuvimos esta conversación al inicio de cómo construir nuestra marca. And it is a lot to understand. Y hay mucho para entender, mucho para procesar. So every day we'll have chats on Facebook. Así que cada día, más o menos, hablábamos por el chat, hablábamos por Facebook. And Melissa might send a post and say, what do you think about this? Y Melissa me enviaba una publicación y me decía, ¿qué crees? ¿Qué te parece? And we really fine-tune the messaging. Y así lo íbamos viendo a través de los mensajes. And Melissa and Marlise teamed up together to work together to hold each other accountable. Y Melissa y Marlise se juntaron, hicieron equipo para ayudarse la una a la otra. And I think that was very smart on their part. Y creo que fue muy inteligente por su parte.
Because think about it, if you're in the buddy system, Porque pensar en ello, si tenéis un sistema donde tengáis a alguien en el que confiar, and let's just say it's Miriam and Patricia, y digamos, por ejemplo, que son Miriam y Patricia, and Miriam does some of the work and Patricia does the rest of the posting. y Miriam hace una parte del trabajo y Patricia hace la otra parte y el publicar el anuncio. If Patricia's too tired one night and doesn't do what she says she's going to do, then she's letting Miriam down. Si Patricia un día está muy cansada y no hace su parte del trabajo, está decepcionando o está fallando a Miriam. And she doesn't want to do that. So when you work together especially in this business, you're helping make sure that the other person stays engaged and is on task. Claro, la otra persona no quiere decepcionar a su otro miembro del equipo. Entonces ya lo haces por él o por ella. Because, when you work from home, you're home by yourself, working. Porque cuando trabajas en casa, tú estás sola en casa trabajando sin nadie. And as great as that is, if you don't have somebody to bounce your ideas off of, you're going to go crazy. Y por muy guay que sea estar sola en casa e ir haciéndolo, si no tienes a alguien con quien compartir esas ideas o con quien mejorar esas ideas, vas a volverte loca. Even to get together, like I've said to the girls, why don't we get together like Monday mornings, have a cup of coffee and just talk about things? Incluso ya sin pensar en qué vais a hacer o nuestros objetivos. Simplemente vamos a hacer el grupo de los lunes y vamos a estar un rato hablando y charlando. Just to share ideas and different ways to approach things. Vamos a compartir ideas y hablar de diferentes cosas. Angelis, you had a question. Ángeles tenía una pregunta. Hello, Terry. Good afternoon, good night. Buenas noches. No, solamente más que Patricia, más que pregunta, simplemente decirle que Terry ha dicho hoy, como siempre, algunas cosas que me han notado muchísimas, pero hay una que me ha dado una idea genial, que es cuando, bueno, quiero traducirlo ya, que yo me he ido Vale. por arriba. Pero Tranquila, tranquila. So Ángeles is saying that she doesn't have a question, actually. She just wants to tell you something because you said so many good things, but one of them gave her an idea. Perfect. And now como por she's ejemplo, going to tell you the idea. okay, como por ejemplo, cuando estaba hablando de que no le gusta cuando la gente, bueno, cuando dice lo que ganan o lo que no ganan, es verdad que cuando buscamos personas como nosotros, me ha dado la idea de, pues como dije, de hacer cosas, las cosas que tú haces a diario y como por ejemplo, pues puedes tener un extra para hacer, pues no sé, pues para irte a la peluquería, por ejemplo. So she's talking about when you said that you don't like people who share the money information about how much money did we make. She thought about the good version of the idea you said, like for example, something she usually does, like going to the hairdresser. So she said, maybe I can use this information and tell everybody, you will get some more money and you will be able to go to the hairdresser. Yep. You want to think about this. I always talk about a subtle approach. Lo que hablamos, sí, la has clavado. Siempre hablo sobre una manera de conformarte o de coger el objetivo. You want to address a pain point with a solution. Quieres coger la idea con esa solución. O sea, con esa idea escoges para crear una solución. And you have to be relatable. Y tiene que ser una cosa que los demás se puedan sentir identificados. If you earn €1,000 a week in big letters, people are going to look at it, but then they're going to wonder how authentic you are. Y si haces esto, lo que decía antes, de poner una publicación que diga, vas a hacer 1.000 euros a la semana. Sí, la gente lo mirará, pero no se lo va a creer del todo o va a pensar realmente cómo lo haces. So your approach is more practical. Tu manera de enfocarlo es mucho más práctico.
And it's going to appeal to people because it's a visual that they can see and relate to. Y la gente se va a sentir atraída y se va a sentir relacionada con lo que has dicho, Ángeles. So that's what building your brand is really all about. Y esto es lo que quiero que entendáis sobre crear vuestra marca. Es sobre lo que va. Who you are and what you want your audience to know about you. ¿Quiénes sois y qué queréis que vuestro público sepa de vosotros? And you have to be authentic because if you're not, they're going to see right through it. Y tenéis que ser auténticos, porque si no lo sois, van a descubrirlo. And this network marketing profession is very crowded. Y la empresa multinivel está muy llena de gente. So what's going to set you apart? Así que, ¿qué es lo que os va a diferenciar? And it's a marathon. It's not a race. You have to do it every day. Y es una maratón, no es una carrera. Tenéis que hacerlo cada día. And if you're not getting people responding, just keep doing it. People will eventually respond to you. Y si aún no tenéis ninguna respuesta o la gente no os hace el caso que vosotros queréis, continuar haciéndolo. Al final la gente responderá. And remember, don't sell them every single day because that will turn them off. Recuerden, no los vendáis o no los atosiguéis cada día con lo mismo, porque eso no les va a gustar. It's really fascinating, especially for, I think, my generation. You know, we've never had to deal with any of this stuff. And I really took probably 6 months and submerged in all kinds of classes and online things to learn things that I'd never had to deal with before. And I'm like, oh my gosh, how do I take all this shit and just make it easier? Es fascinante, realmente, sobre todo para gente en mi generación. Fue una locura cuando empecé a oír toda esta información, a tener todas estas cosas a mi alcance. Yo necesité pues, unos 6 meses y un montón de formación para poder entenderlo todo, para coger toda esa información y ser capaz de entenderla. Y luego decir, ostras, ¿cómo meto toda esta mierda, toda esta información y consigo extraer lo importante para poder enseñarlo, para poder compartirlo? Even last week with Dario, right? He does his presentation in 7 minutes. Es que lo visteis la semana pasada. Darío hace su presentación en 7 minutos. So I said to Dario and I said to Miriam, we need to take those little snippets and put it into a PowerPoint so everybody can see how easy it is. Y yo le dije a Darío y le dije a Miriam, tenemos que coger todas estas frases, todos estos trocitos del mensaje y ponerlo en un PowerPoint, ponerlo en algún post, en alguna publicación, para que la gente vea lo que realmente fácil, cómo de fácil es hacerlo. And then break it down for the compensation plan onto a napkin. Y luego dividirlo en piezas aún más pequeñas para el plan de compensación. So that's what we're working on next. Así que eso es lo que ahora mismo estamos trabajando, en lo que ahora mismo estamos trabajando. But Miriam's a little busy with that little event she's got coming up, so it might take us a while to agree on how to put it all together. Pero Miriam ahora mismo está bastante ocupada con el evento que está organizando, así que a lo mejor tardamos un poco en acabar de puntualizarlo todo. You know, let me just say something else. When Miriam decided to do this business, she really wanted to differentiate herself and her business and this opportunity from anything else that's out there. Porque tener una cosa clara, cuando Miriam decidió crear esta compañía, decidió que ella y la compañía se diferenciarían de todas las demás, serían diferentes. And it's a marathon. Everything that she wants to put together, it cannot happen overnight. Y es una maratón, es un maratón. Todo lo que ella quiere, todo lo que está soñando, no va a pasar de un día para otro. I understand that Miriam thinks she's a superwoman. Entiendo y sé que Miriam cree que es una superheroína. But it doesn't happen that quickly. Not all of this good stuff that she's putting into one package for everybody. Pero no todo sucede tan rápido, hay que darle tiempo. So the exciting thing for me is that this is the foundation team. It really is. Así que lo que más me excita, lo que más me gusta es que somos los fundadores, somos el equipo fundador. And my promise to Miriam and to all of you is to give you
training that makes sense and that you can use. Y mi promesa para Miriam y mi promesa para vosotros es daros entrenamientos y daros información útil y que podáis usar. So I'm happy if you just get a couple nuggets every week. Así que me enorgullece o me hace feliz simplemente que cojáis algunas piezas de lo que yo digo en cada información. But I also want to know what do you want training on? What do you want to sit on Monday and talk about? Pero también me gustaría saber qué es lo que queréis aprender, qué es lo que queréis escuchar el próximo lunes o algún lunes de training, de formación. Anybody have any topics or anything that you want to learn more about? ¿Hay alguien que tenga I will alguna think idea about. o alguna I will think pregunta? about one. ¿Algún tema del There's que a lot. queráis hablar? Yeah, there's just so don't much know. good stuff out there for all of you. Hay tantas cosas buenas ahí fuera para vosotros. Another thing we could do is we could all pick one day a week and just get on a Zoom. Somebody's going to have to translate for me, but just talk about topics, whatever you want to talk about. Otra cosa que podemos hacer es escoger un día y entonces quedamos para hablar de temas diferentes, varios, de lo que sea. Alguien me tendrá que traducir para poder hablar con vosotros, pero podemos quedar y hablar, simplemente hablar. Because you know, I always have something to say. Porque sabéis que siempre tengo algo que decir. Patricia, coméntale a los chicos que Terri está dispuesta a hacer algún roleplay con la gente, incluso para enseñar a contactar o enseñar a cerrar. Terri es extremadamente buena en los cierres y demás, así que yo creo que ahora es el momento y con toda la confianza del mundo de que le digáis a Terri, porque es una auténtica profesional en el network marketing y os puedo asegurar que estos trainings allá afuera en la calle valen muchísimo dinero. Así que tener una persona que nos lo puede hacer es increíble. So, Terri, you are up